Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en mayo, que fueron 5 y que me gustaron un montón todos ellos. Y el primero que terminé fue El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Esta fue una relectura, de hecho fue mi tercera relectura de este libro maravilloso. En Ferry, que es uno de los círculos de lectura que tengo, estamos leyendo a Tolkien este año y pues a mí me da muchísima emoción eso porque pues es uno de los autores que más quiero y que más disfruto leer, y pues ya tenía ganas de hacerlo, además de hacerlo en compañía con otras personas que también ya lo han leído y otras que no lo habían leído, y escuchar como todas sus opiniones y las cosas que había al respecto. El Hobbit es una historia muy adorable. El Hobbit es una historia muy linda que nos cuenta las aventuras de Bilbo Bolsón, que sale de su adorada comarca para embarcarse a una aventura para ir a robarle a un dragón, en compañía de 13 enanos. Son acompañados además por el mago Gandalf. En este camino Bilbo va encontrándose con muchas aventuras, muchos peligros y pues muchas cosas que pasan. Es una historia para mí muy reconfortante. Bilbo es un personaje muy precioso, además de que nos identificamos mucho con él, con esta cosa de que él quiere estar en su casita y comer rico, pero también tiene un pequeño sentido de aventura, pero cuando ya se lanza a la aventura dice, ay, ¿por qué lo hice? Me hubiera quedado en mi casa. Luego leí La corte de los espejos de Concepción Perea. Esta fue la lectura conjunta de mi círculo de hadas y fue un libro que me sorprendió muchísimo para bien. Esta es una historia que transcurre en Tierra Linde, que es básicamente el reino de las hadas. Esta es una historia que sigue principalmente a dos personajes. Uno de ellos es Nicasia, que es una inventora, una knocker inventora que antiguamente peleó en la guerra de la reina durmiente, que fue una guerra que asoló, digamos, a toda Tierra Linde y que permitió que tanto los de la nobleza, digamos, los Eshi, y los gentiles, es decir, el resto de las hadas y duendes, pudieran vivir en cierta igualdad de condiciones. Y ella estuvo ahí en esa guerra. Ahora ya está retirada y ahorita ya se dedica a sus inventos. El otro personaje es Duhal, que es un puka, es un cambiaformas, que es más joven y que es muy travieso y que le encanta hacer bromas, sobre todo a Nicasia, y sigue principalmente a ellos, aunque también va tomando como a otros personajes, porque resulta que ambos descubren que hay una especie de conspiración, hay una especie de cosa que está ocurriendo en la que están robándose a niños centauro y además a otros niños elfos. Entonces esa conspiración al parecer los va a llevar al reino de los goblins, y pues es una historia de aventuras, sobre todo de magia y de amistad y de familia y de muchos temas. Es una historia que a mí me sorprendió un montón porque realmente no esperaba tanta profundidad y tanto desarrollo de toda la situación y de los personajes. Fue muy interesante leer porque sobre todo Nicasia es un personaje que va teniendo como muchas capas y que las vas como develando una tras otra y así vas completando al personaje. Además también algo que me gustó mucho es justo cómo retoma muchos elementos del folclore tradicional, sobre todo celta, alrededor de todas estas criaturas del reino de las hadas, y las adapta las adapta maravillosamente para su propia historia sin dejar de lado como la esencia de este folclore. Es una historia que me conmovió profundamente y que también me emocionó en muchos momentos, me picó muchísimo y, como digo, me sorprendió porque yo tenía un poco de expectativas bajas. Honestamente no sabía qué esperar de esta historia y fue increíble. Disfruté mucho también de la manera de narrar de la autora, de cómo iba contando las cosas, de cómo iba describiendo las situaciones y haciendo los diálogos sobre todo los personajes son una cosa muy interesante y preciosa, y pues me quedé con curiosidad para las siguientes. Entonces voy a seguir leyendo esta historia, voy a leer el segundo definitivamente. Me encantó el gran libro. Sí que yo creo que igual y podría incluso hacer una reseña más a fondo para ir discutiendo como más puntos. No sé si la vaya a hacer, pero se podría, porque sí fue muy interesante, muy interesante leer esta historia e ir descubriendo a los personajes, ir descubriendo las complicaciones y las conspiraciones y los tramas y secretos, sobre todo de el Palaciegas
de estas cosas que se traman como por debajo del agua y la corrupción y está una cosa muy interesante, muy bella. Y además también algo muy interesante es que también tiene personajes de representación LGBT muy orgánicos metidos en la historia. La misma protagonista, la misma Nicasia, bisexual, y tiene como otros elementos también que hablan como del amor de muchas maneras diferentes, de muchas maneras. Hablan sobre todo también de los lazos familiares de una forma muy bella. Entonces sí, una gran historia. Luego también leí Las Damas de Grey's Adieu. Este también fue de mi círculo de hadas. En la corte de los espejos en realidad era de Abril, pero en Abril no leí nada. Ya les había contado en el wrap-up anterior que en Abril no leí nada. Leí Las Damas de Grey's Adieu de Susanna Clarke. Es el último libro que me faltaba de leer de esta autora, que solo ha sacado 3, y con este confirmo que es una de mis escritoras favoritas. 5 de 5 estrellas, es una cosa preciosa. Son cuentos que hablan acerca de la magia de Europa, sobre todo de la magia de Inglaterra, que hablan acerca del reino de las hadas también, que hablan de la hechicería, que hablan de la magia, con muchas de ellas historias protagonizadas por mujeres que pues abordan la magia. Y es muy interesante porque leí también antes Jonathan Strange y Mr. Norrell, que es su primer novela, y están relacionados hasta cierto punto. Sobre todo el primer cuento es una cosa que es muy evidente, que está ligada. Los demás se pueden leer también así, independientemente de si conoces o no. También el primero, pero siento que sí te pierden las referencias. Los demás no, los demás son otra cosa. Pero es muy interesante también como todos los cuentos y las referencias históricas y referencias de la fantasía que tiene Susanna Clarke. Se ve que es una ñoñísima, así cañón, que le encanta investigar y le encanta aprender cuestiones, sobre todo esto, como de históricas, pero además también de cómo estas cuestiones históricas van vinculadas con el esoterismo y la magia. Es una cosa preciosa. Leí Yo sé por qué canta el pájaro encablado de Maya Angelou. Este fue para la lectura conjunta de libros y fortipos. Y fue una lectura muy complicada en el corazón. Fue una lectura que me conmovió, que me entristeció, que me enojó, que me hizo sentir muchas cosas. Es una historia autobiográfica de Maya, es la historia de su infancia y su adolescencia. Y es una historia que pues habla, entre muchas cosas, de situaciones de maltrato y abuso e incluso violencia a las infancias, que habla de desigualdad, de discriminación, de la segregación, de pobreza, de muchas situaciones que ella vivió en carne propia y que pues son situaciones que muchas otras personas han vivido. Y todo esto lo hace de una forma pues digamos como muy bella, a pesar de muchas cosas que pueda estar escribiendo, y de una forma muy cercana también. Y fue una experiencia muy linda leerlo, a pesar de que, como digo, me estrujó el corazoncito. Ya más a fondo, si quieren ver como más opiniones, les voy a dejar el link del Hangout, porque ahí sí nos explayamos un poco más hablando a fondo de esta historia, aunque ahora que lo pienso hay spoilers en ese Hangout. Pero bueno, el punto es que es una historia muy buena. Maya Angelou además es una autora que yo tenía muchas ganas ya de leer, porque tiene una importancia, una relevancia literaria muy grande, tanto como poeta, como autora, como activista de los derechos civiles. Y pues nada, es muy chida. Y pues nada, aquí podemos ver de dónde surge todo eso, también desde de los cuestionamientos que ella misma se hacía desde niña, de las situaciones en las que ella vivió, de su situación familiar, de muchas cosas. Entonces sí, gran libro. Y ya por último, el último libro que leí este mes fue el único libro que leí en físico, que es Chick by Jowl de Ursula K. Le Guin. Es una serie de ensayos alrededor de la fantasía y de la literatura infantil y juvenil, pero sobre todo de la fantasía, así en general. Y ustedes saben que yo amo a Ursula con todo mi ser, y me gusta mucho también, y me encanta. Y aunque mi favorita es en su faceta obviamente de novelista y cuentista, me encanta también como ensayista. Es una mujer, la forma de pensar que ella tenía y las ideas que ella tenía son ideas que yo comparto mucho, con las que me identifico. Siento que aprendí muchas cosas también al leer esto, y además me fue de gran utilidad para el curso que estoy dando con NEA de fantasía. Habla mucho sobre todo alrededor de la crítica de la fantasía, alrededor de cosas, alrededor de la producción editorial de la fantasía, por así decirlo, y es muy interesante de leer.
Y esos fueron los libros que leí durante mayo. Ustedes cuéntenme en los comentarios cuál fue su libro favorito de los que leyeron este mes y los estaré viendo en el siguiente video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.